Los partidos que defienden un modelo federal aumentan, crecen en Galicia, arrasan ya en el País Vasco y en Navarra, y pronto veremos algo similar en Cataluña. ¿Camina España indefectiblemente hacia un modelo federal? Aquí pensamos que sí. Veamos por qué. Vamos allá. Ya tenemos todos los datos de las elecciones de ayer en el País Vasco y con unas horas ya de reflexión y de análisis vamos a compartir con vosotros lo que nos parece que son las principales conclusiones e implicaciones estratégicas que tienen estos resultados para el futuro de España próximamente en las elecciones catalanas y más allá los próximos 4 u 8 años. Hemos destilado aquí lo que nos parece los 4 hechos más significativos y relevantes de estas elecciones. En primer lugar, que las encuestas, cuando se quiere y cuando se hacen bien, no se equivocan, aciertan con un grado de precisión muy grande. En este caso ya anticipábamos en nuestro canal que la organización del voto vasco se iba a dar en 3 grandes grupos. Por un lado, en torno a un 70% del voto, y así ha sido, un 69%, voto, digamos, soberanista, que incluye básicamente a Bildu y al PNV, un 20% del voto, y así ha sido, para los partidos de izquierda y de derecha españolistas, en este caso el PSOE y el PP, y el 10% restante se repartiría prácticamente en tercios muy similares entre Sumar, Podemos y Vox. Y esto es lo que ha ocurrido en porcentaje de votos, ni más ni menos. Evidentemente la traducción en escaños varía ligeramente, sobre todo por el factor Álava, que como sabéis, a pesar de tener 4 veces menos población que Vizcaya, da los mismos escaños en el Parlamento Autonómico, 25. Este es el primer dato. Las encuestas lo han clavado. Segundo dato. Como os decía, el 70% del voto es soberanista. Tercer dato importante. Si ha habido alguna sorpresa, es pequeña. Y esta pequeña sorpresa lo que sí beneficia es a la política de Sánchez y del PSOE dirigido por Sánchez, en el sentido de que han pasado 2 cosas que, en nuestra opinión, benefician mucho el futuro político a corto plazo de Sánchez y del sanchismo. O sea, por un lado, sus socios salen ganando en sus territorios. Recordar que el BNG gallego tuvo un gran ascenso ya en Galicia, a veces nos olvidamos, vivimos tiempos buca, esto va muy rápido, y ahora, de nuevo, los socios de Sánchez, el PNV y Bildu, salen como claros ganadores. PNV porque mantiene 27 escaños, aunque pierde 4, pero va a tener el gobierno vasco, y Bildu porque sube 6 escaños y empata el número de escaños con el PNV, y como veremos, por algo más. Pero lo importante y quizá la sorpresa es que el PSOE aumenta un 20% el número de escaños, pasa de 10 a 12. Esto es bastante significativo, confirma que claramente las políticas de Sánchez en Madrid o en España son bien vistas en el País Vasco. Y además, la guinda, que como sabéis, aunque a algunos les sorprende, beneficia mucho a Sánchez, es que sigue el miedo a Vox. Vox no ha perdido el único parlamentario que tenía. También es verdad que es por Álava y que son pocos votos. En Álava ha sacado poco más de 5.000 votos, pero eso le basta para tener un escaño en el Parlamento Vasco. Vox tiene un 2% del voto total del País Vasco, que es poco. De los 7 partidos que se presentaban con opciones, ha quedado el 7º en número de votos, por detrás de Sumar y por detrás de Podemos. Lo que ocurre es que el voto de Vox se ha concentrado un poquito más en Álava y le ha dado ese mínimo resultado de 5.500 que le ha bastado, 5.500 votos, que le ha bastado para tener el escaño que ya tenía antes con Amaia Martínez. Pero claro, esto le permite también a Sánchez y a sus socios seguir diciendo, bueno, Vox todavía está vivo, por tanto tiene sentido que el PNV, partido bastante de derechas, burgués, etcétera, acepte esa coalición tácita o explícita con un partido socialista, ya que peor sería, según el PNV, así lo han dicho,
tener a Vox en un gobierno con el PP. Por tanto, lo que hubiera deseado Sánchez ha ocurrido. Paz en el País Vasco, es la primera campaña que recordamos en la historia donde realmente no ha habido incidentes violentos, parece que ya se ha asumido esta nueva realidad, la gente discute, la gente vota, no muchos, tampoco olvidemos que el voto más importante ha sido el no voto, ¿no? Un 38%, casi un 37,5% de abstención. Pensamos que es muy alto. Pero la realidad es que han sido unas elecciones súper pacíficas y, por tanto, lo que Sánchez predica, que es la descompresión, la pacificación, la normalización, en el País Vasco se confirma. Y, por otro lado, sigue viva esa llamita de Vox, que es curioso, porque Abascal ayer, para explicar estos resultados, le echa la culpa, dice que la culpa de lo que ocurre en el País Vasco es de Sánchez. Es gracioso, porque en el fondo nada le puede gustar a Sánchez más que oír que él es el culpable de lo que ocurre y que solo diga Vox. El principal argumento de ventas de Sánchez para seguir en el gobierno, a pesar de no haber ganado las elecciones y de ser el partido segundo en votos y en escaños en España. Y el cuarto hecho relevante de estas elecciones vascas es que los extremos españoles, tanto la extrema izquierda, los comunistas, que están representados por Sumar, como la extrema derecha, el nacionalcatolicismo, etcétera, representado por Vox, son realmente marginales. Hasta ahí los hechos. Implicaciones estratégicas. Nos parece también importante destacar tres. La primera, que el modelo de los fueros, el cupo vasco, el cupo navarro, es ganador, sin duda, en el País Vasco. Un 72% de los escaños lo tiene Bildu y el PNV. Esto es indiscutible. Y además ese modelo también es el modelo que hay en Navarra. Pero es más, cuando observamos que en el País Vasco el paro es el más bajo de España, la mitad de la media española, con un 6 y pico %, claro, la gente de otras regiones empieza a decir, oye, a lo mejor nos interesa copiar este modelo. Segundo dato, Navarra ya lo tiene, no es solo el País Vasco. Tercer dato, Cataluña lleva pidiéndolo una serie de años y ahora, me atrevo a anticipar, que va a ser el eje de la campaña de todos, tanto de Esquerra como de Junts como el Partido Socialista Catalán. El autogobierno con la idea de gestionar a poder ser el 100% de los impuestos, que es lo que hace Navarra y hace el País Vasco con un éxito económico. Pero es que además de Cataluña, si observamos la fuerza que van teniendo los partidos que defienden esta soberanía fiscal, crece en Baleares, crece en Levante, y de alguna manera, no os sorprendáis, es lo que ocurre en Madrid. Madrid de Ayuso defiende un modelo de alguna manera foralista, es decir, o por lo menos con una gestión de los impuestos diferente del resto del territorio nacional. De alguna manera, Madrid pretende ser una isla fiscalmente diferenciada del resto del territorio. Y esto ha funcionado. Y el votante madrileño le ha dado mayoría absoluta muy clara a Ayuso y a su equipo. Estas son las implicaciones estratégicas, por tanto, los hechos que os hemos relatado, las implicaciones estratégicas de que el modelo de fueros cupo va cogiendo fuerza, cada vez más territorios lo van a querer copiar porque da votos, te da poder, y por tanto la conclusión nuestra tiene que ser clara. Nuestra tesis es que España camina más o menos rápido, más o menos lento, dependiendo qué visión o qué marco temporal cada uno aplique a sus ideas. España camina hacia un modelo federal. Recordemos que en Cataluña, que ahora va a ser el tema de conversación en las próximas 3 semanas, el Partido Socialista Catalán no es una rama del PSOE, es un partido independiente, asociado al PSOE. Esto es algo que tendemos a olvidar. Y el Partido Socialista de Cataluña siempre ha defendido, está en su esencia, el modelo federal para España. De hecho, el órgano de poder del Partido Socialista se llama Comité Federal. Por tanto, después del éxito
en el País Vasco de los dos partidos que defienden el modelo foral, después del ascenso fortísimo en Galicia del bloque, que también defiende ese modelo. Veremos lo que ocurre en Cataluña, pero no olvidéis, los socialistas catalanes y el Partido Socialista, las élites del partido, no estoy hablando del votante, siempre ha sido federalista. Por tanto, vamos a tener sin ninguna duda federalistas creciendo en Galicia, dominando absolutamente el Parlamento en el País Vasco con más de un 72% de los escaños. Lo mismo ocurre en Navarra y algo similar en Cataluña. Pero es que el PP de Galicia, recordad, con Feijóo, ya quitó el logo del PP en las campañas autonómicas. Salía Feijóo y falaba galego. Es decir, también defiende de algún modo un modelo federal. Y Madrid, desde el punto de vista económico, que al fin de cuentas es lo que importa en el mundo actual, estamos en Europa, lo que importa es quién gestiona la pasta. Madrid es una isla federal dentro de España. La gran conclusión que defendemos, en el fondo no existen modelos de organización buenos y malos per se. Lo que existen son modelos que son más o menos útiles en un momento dado, en unas circunstancias determinadas. Ejemplo, en Europa tenemos al Reino Unido, una de las naciones más poderosas de la Tierra, que tiene 4 naciones dentro del Reino Unido. 4 naciones, no se les caen los anillos, y tiene sus federaciones de fútbol y de golf y de rugby, de muchos deportes. Estoy hablando de Irlanda del Norte, de Gales, de Escocia y de Inglaterra, cada uno con sus banderas, sus himnos, sus equipos, etc. Y funciona. Francia tiene el modelo contrario, absolutamente centralista, jacobino, les ha funcionado bastante bien. Alemania tiene un modelo federal, les funciona muy bien, económicamente son la gran potencia en Europa. Por tanto, no se nos tienen que caer los anillos en qué modelos son los más puros o las esencias. Recordemos que España la hicieron de alguna manera los reyes católicos, Isabel y Fernando, y podríamos decir hoy, con perspectiva histórica y mutatis mutandis, que eran 2 reyes federales. Castilla seguía manteniendo sus leyes, Aragón las suyas, y cada uno era rey en su parte, estaban unidos, pero cada reino tenía sus propias leyes. Eran reinos federales. Y lo mismo cuando conquistan Navarra, ya con Isabel muerta, que la gente también se olvida, los vascos, que ahora todos dicen que son navarros, pues se respetan esos fueros, es decir, que la integración de Navarra, que se hizo por la fuerza, y luego Navarra la acepta, los reyes tenían que jurar esos fueros, es decir, que nuestro modelo de existencia cuando se constituye España con los reyes católicos era federal. Por tanto, no se nos deben caer los anillos. La pregunta es, ¿esto va a ayudar o va a perjudicar? Ya sabemos lo que pasó en la Segunda República, fue un desastre, porque ese es el segundo, adjetivo de federal. Queremos ser o no federales y automáticamente viene o puede venir la pregunta de, bueno, pero ¿qué tipo de federación? ¿Queremos una monarquía federal o queremos una república federal? Hemos tenido hasta ahora en la historia 2 repúblicas. Ninguna terminó bien, la primera terminó, las 2 en realidad terminaron con un golpe de Estado militar. La primera, más pacífico, no hubo una guerra civil, la segunda pues terminó con una guerra civil trágica. ¿Seremos capaces de tener una tercera república en paz? No es la pregunta hoy. Lo que sí creo que debemos defender es que caminamos hacia una España federal y va a depender de nosotros, de los españoles, que hagamos un modelo que sea útil para gestionar y mejorar el bienestar de los españoles, o hagamos un modelo menos útil y que sea perjudicial. Depende de nosotros, libre pensadores. Hasta el próximo episodio.